Bienvenidos a La Luz del Papa, un espacio para escuchar, meditar y profundizar en las palabras y gestos del Santo Padre. Aquí buscamos caminar con fe, esperanza y discernimiento, guiados por la voz del Papa León XIV. Mis amados hijos e hijas en Cristo. Hay momentos en la vida de la Iglesia en que un pastor debe detenerse, contemplar a su rebaño y hablar no con palabras altivas, sino con el corazón trémulo de un padre. Este es uno de esos momentos. Vengo a ustedes no como una voz de condenación, sino como un testigo de la verdad que lleva en su alma el peso de sus luchas, sus heridas, sus preguntas e incluso su confusión. Hoy les hablo desde un lugar de amor, un dolor de amor que arde por su santidad, su salvación y su dignidad. Como hijos del Dios Altísimo, vivimos en una época en la que la claridad escasea y se venera la comodidad. Una época en la que las palabras se devalúan y las frases se repiten como mantras que pasan de un alma a otra sin discernimiento, sin comprensión, sin verdad. Y en esta cultura del ruido, estas frases, algunas sentimentales, otras desafiantes, muchas bien intencionadas, se han infiltrado en el habla cotidiana de los católicos. Suenan inofensivas. Suenan compasivas. Pero bajo la superficie, contienen un veneno silencioso. Suavizan el pecado, desdibujan la doctrina y protegen el corazón de la convicción. No solo son incorrectas, sino que son espiritualmente peligrosas. Sí, queridos amigos, incluso una sola frase repetida con suficiente frecuencia puede distorsionar la mente, embotar la conciencia y alejar un alma de la luz de Cristo. Como su padre espiritual, he visto las heridas que dejan estas frases. He visto matrimonios desmoronarse bajo la bandera de Dios solo quiere que sea feliz. He visto jóvenes rechazar la belleza de la Iglesia porque les dicen que todas las religiones son iguales. He visto a seres queridos hundirse en el pecado mientras quienes los rodean susurran, está bien, Dios lo entiende. ¿Ven la tragedia aquí? El enemigo de su alma no siempre viene con cuernos y odio. Viene con medias verdades y tonos tranquilizadores. Viene envuelto en bondad, ofreciendo una versión de misericordia que no pide nada, una versión de fe que no cuesta nada. Y muchos, demasiados, han cambiado el estrecho camino de la santidad por el ancho camino de las mentiras cómodas. Pero no me quedaré callado. No puedo. No mientras las palabras que pronunciamos comiencen a erosionar la roca sobre la que Cristo construyó su iglesia. No mientras las vidas espirituales se desmoronen porque nadie se atreve a decir que eso no es lo que enseña la iglesia. No mientras generaciones se alejen de la Eucaristía, de la confesión, del corazón mismo de Dios porque nunca se les enseñó el peligro de la falsa compasión. Amados, no digo esto con ira. Mi corazón se rompe con el suyo. Conozco el dolor de la división familiar. Conozco el peso de querer ser aceptado, de temer el rechazo, de anhelar amar sin confrontación. Pero si no hablamos con la verdad en amor, con amor verdadero, entonces no estamos amando en absoluto. San Pablo escribe: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy nada. Y el amor, amigos míos, no es una afirmación ciega. El amor es la cruz. El amor es la verdad que purifica. El amor es un fuego que no destruye, sino que refina. El amor no permite que un hermano se desvíe en silencio hacia un precipicio. El amor clama. El amor corre el riesgo de ser malinterpretado. El amor llora y advierte. Así que comencemos por ahí, en la intersección del amor y la verdad. Esta no es una lista de frases para burlarse o ridiculizar. No es una condena a los débiles ni a los ignorantes. Es una invitación. Una invitación a una fe más profunda, a un discernimiento más profundo y a una mayor santidad. Si amamos a Dios, debemos amar su palabra. Si amamos a su iglesia, debemos defender su claridad. Si amamos a las almas,
Debemos rechazar las falsas comodidades que las extravían. Debemos dejar de decir ciertas cosas, no porque seamos mejores, sino porque estamos rotos y solo la verdad puede sanarnos. El mundo tiene suficientes consignas. Lo que necesita son santos. La iglesia tiene suficiente ruido. Lo que necesita es claridad. Y nuestros corazones tienen suficientes heridas. Lo que necesitan es arrepentimiento, restauración y gracia. Ahora bien, te preguntarás, ¿pero qué daño puede hacer realmente una simple frase? Querida hija, toda herejía comenzó con una frase que sonaba casi correcta. Toda época de confusión se construyó sobre palabras que parecían bien, pero que no transmitían luz. Satanás tentó a Eva no con violencia, sino con palabras. Y aún hoy, la serpiente antigua susurra con frases encantadoras que distorsionan la verdad lo suficiente como para hacerla sentir segura, fácil y cómoda. Pero nuestro Señor no nos llamó a consolar. Nos llamó a llevar la cruz. No dijo: repite lo que te haga sentir bien. Dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. No nos dejó vagar en una tormenta de opiniones. Nos dio a su iglesia, columna y baluarte de la verdad, para guiarnos, protegernos y hablar con claridad incluso cuando el mundo grita lo contrario. Así que te pido, no como papa, sino como hermano, que escuches con el corazón abierto. No dejes que el orgullo te impida convicirte. Si descubres que has pronunciado alguna de estas frases, no te desesperes. Los santos no eran perfectos. Eran enseñables. Y el camino de la santidad comienza cuando permitimos que Cristo corrija nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hábitos y nuestros corazones. Caminemos juntos, pues, hacia la luz. Examinemos estas frases con humildad. Confesemos las maneras en que nos hemos engañado a nosotros mismos o a los demás. Y dejemos que el Espíritu Santo encienda nuestras palabras para que toda falsedad se queme y solo quede la verdad. Porque es la verdad la que nos hace libres. Hablemos solo lo que edifica el reino. Proclamemos solo lo que glorifica a Dios. Nunca olvidemos que cada palabra que decimos resuena en la eternidad. Y cuando nos encontremos cara a cara con Cristo, que Él diga: no solo creíste en mí, sino que también hablaste fielmente de mí. Que María, Virgen prudente, nos enseñe a reflexionar antes de hablar. Que el Espíritu Santo purifique nuestros labios y nuestros corazones, y que nosotros, los hijos de la Iglesia, nos convirtamos en voz de verdad en un mundo que la anhela desesperadamente. Amén. La primera frase que muchos católicos han llegado a aceptar, repetir e incluso encontrar consuelo es: está bien, Dios entiende. A primera vista, suena reconfortante. Y sí, Dios es compasivo. Su misericordia supera nuestra comprensión. Pero no podemos usar la misericordia de Dios para justificar el pecado. Con demasiada frecuencia, esta frase se convierte en una excusa para transigir, se susurra cuando alguien vive en pecado mortal, cohabita antes del matrimonio, no asiste a la misa dominical o usa anticonceptivos. Y en lugar de llamar con dulzura al arrepentimiento, decimos: está bien, Dios entiende. Sí, Dios entiende. Él comprende que el pecado destruye, y porque nos ama, nos llama a la conversión. La misericordia nunca es un permiso para permanecer en la oscuridad. La misericordia es la invitación a levantarse y caminar en la luz. Así que, en lugar de eso, digamos: Dios comprende tu lucha y te ofrece su gracia para ayudarte a cambiar. Estas palabras suelen surgir en momentos de dolor, fracaso o compromiso moral. Nos las susurramos cuando sentimos la culpa carcomiendo nuestra conciencia. Se las decimos a amigos o familiares cuando no sabemos cómo afrontar el pecado con amor. Y aunque la frase pueda sonar tierna e incluso compasiva, debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué decimos realmente al decir esto? Sí,
Dios comprende. Él lo comprende todo. Conoce nuestro quebrantamiento, nuestras heridas, nuestras intenciones, nuestro pasado y nuestro dolor. Su mirada penetra más profundamente de lo que podríamos imaginar. Pero cuando usamos esa verdad para justificar el pecado, excusar la desobediencia o acallar la voz de la conciencia, no estamos invocando la misericordia divina, sino abusando de ella. La comprensión de Dios no es permiso. Su compasión no es una licencia para permanecer en la oscuridad. Cuando un alma dice, estoy viviendo en pecado, pero está bien, Dios comprende. A menudo significa, sé que esto está mal, pero espero que Dios lo pase por alto. Pero el Señor que murió por nuestros pecados no los pasa por alto. Él los perdona mediante el arrepentimiento, mediante la conversión del corazón. No ignora nuestras cadenas. Las rompe. Él no finge que el pecado es inofensivo. Lo llama por su nombre y nos invita a la libertad. ¿Cuántas almas se han alejado aún más de Dios, adormecidas por este engaño sutil? ¿Cuántos padres, por temor al conflicto, les cuentan a sus hijos que han abandonado la iglesia o rechazado sus enseñanzas? Está bien. Dios comprende. Cuando podrían haberles recordado con dulzura que Dios también llama, que Dios también manda, que Dios no es solo un Padre, sino un justo, somos un pueblo que adora a Cristo crucificado. La cruz no es un símbolo de mera comprensión. Es la señal de lo que costó nuestro pecado. Si el pecado fuera simplemente algo que se excusara o pasara por alto, no habría habido necesidad de la agonía en Getsemaní, ni de la flagelación, las espinas, los clavos, la sangre. Pero Él lo soportó todo. Porque el pecado es real, es mortal y debe ser perdonado, no excusado. No usemos el amor de Dios como refugio para la complacencia. No usemos la misericordia divina como escudo para la terquedad. Sí, Dios comprende, pero también nos llama a un nivel superior. No nos dice, quédate como estás. Nos dice, vete y no peques más. Él no solo comprende tu dolor. Te invita a la sanación. Él no solo comprende tu debilidad. Te ofrece fuerza. Así que la próxima vez que sientas la tentación de decir o aceptar esta frase, haz una pausa y pregúntate, ¿estás usando la misericordia de Dios como excusa o como una invitación a la transformación? La misericordia de Dios es inmensa, pero nunca está vacía. Viene con poder, con verdad y con gracia. Y exige una respuesta. Que nunca nos conformemos con medias verdades. Cuando Cristo nos ha ofrecido la plenitud de la verdad, no buscamos consuelo en palabras que nos impiden la conversión. Seamos lo suficientemente valientes para decir, en cambio, sí, Dios entiende y me llama a cambiar. Esa es la voz de la gracia. Ese es el susurro de un amor que no nos abandona donde nos encuentra, sino que nos eleva a una nueva vida. Otra frase, suave en tono pero aguda en su confusión espiritual, es que todas las religiones son básicamente iguales. No, no lo son. Hay verdad en cada cultura, semillas de bondad, rayos de luz divina. Sí, pero la plenitud de la verdad se encuentra solo en Jesucristo. Y Cristo estableció una sola iglesia, la Iglesia Católica, como vehículo de esa verdad. Decir que todas las religiones son iguales es negar la cruz, difuminar la diferencia entre los sacramentos y la superstición, entre la revelación divina y la especulación humana. Debemos hablar con amor a los demás. Sí, pero el amor verdadero no aplana la verdad. No reduzcamos el Evangelio a mera amabilidad. Nuestra fe no es un camino más. Es el camino angosto que lleva a la vida. A menudo se expresa con buenas intenciones. Un deseo de paz, de respeto mutuo, de unidad en un mundo dividido. Pero la paz construida sobre la falsedad no es paz en absoluto. Es una ilusión. Y la unidad que ignora la verdad no es la unidad por la que Cristo oró.
es un compromiso. Esta frase, aunque atractiva para el oído moderno, hiere la claridad de la fe católica y niega sutilmente la singularidad misma de Jesucristo. Decir que todas las religiones son iguales es negar la cruz. Es dejar de lado el sacrificio sangriento del Calvario y reducirlo a una expresión más del anhelo humano. Es decir que la encarnación del Verbo eterno, Dios hecho carne, no difiere de los mitos humanos ni de las filosofías de los sabios. Es nivelar la montaña de la revelación divina al plano de la especulación humana. Pero nuestra fe no proviene de la búsqueda humana de Dios. Proviene de Dios. Cristo no vino al mundo simplemente para ser un maestro espiritual entre muchos. Vino para redimir al mundo. No dijo, yo soy uno de los caminos. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras son verdaderas o no lo son. Y si son verdaderas, entonces toda religión que niegue la divinidad de Cristo o desestime su sacrificio no puede ser la misma. Sí, otras religiones pueden contener elementos de verdad y debemos honrar la fe sincera de los demás. La Iglesia siempre ha enseñado que donde hay una búsqueda sincera de Dios, la gracia obra. Pero la verdad a medias no es la plenitud. Una vela puede iluminar una habitación oscura, pero no es lo mismo que el sol. Y Cristo es el Hijo de la Justicia, resucitado con la salud en sus rayos. Solo Él venció a la muerte. Solo Él perdona el pecado por su propia autoridad. Solo Él está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Afirmar que todas las religiones son básicamente iguales es ignorar los santos sacramentos, la sucesión apostólica y la presencia real de Cristo en la misa. Es equiparar la revelación divina con la tradición humana. Esto no trae paz, sino confusión. Hace que la evangelización parezca arrogante en lugar de misericordiosa. Hace que el llamado a la conversión parezca opcional cuando, de hecho, es el grito de amor del corazón de la Iglesia. Regresen a casa. Vengan a la verdad. Vengan a Cristo. Algunos dicen esta frase porque están cansados de la división y el conflicto. Esperan que si todos nos centramos en ser buenos y amorosos, la doctrina no importará. Pero la doctrina no es un obstáculo para el amor. Es amor expresado en verdad. Cristo no dijo, sé amable. Dijo, enséñales a observar todo lo que te he mandado. Cuando reducimos la religión a sentimientos, la despojamos de su poder. Cuando pretendemos que todos los credos son iguales, anulamos la cruz de Cristo. Esta frase también siembra indiferencia en los corazones de los fieles. ¿Para qué recibir los sacramentos? ¿Para qué asistir a misa? ¿Para qué rezar el rosario? ¿O leer los evangelios o luchar contra el pecado si todos los caminos conducen al mismo destino? Pero no es así. Hay caminos que se alejan de Dios. Hay doctrinas que esclavizan, no que liberan. Hay religiones que niegan la verdad misma que nos hace libres para permanecer en silencio ante esto. Asentir y decir que todos somos iguales no es humildad. Es una traición al Evangelio. No estamos llamados a condenar a los demás, sino a confesar la verdad, a amar a cada alma como Dios la ama y a proclamar sin vergüenza que la salvación viene por medio de Jesucristo. Que la Iglesia no es una invención humana, sino el arca de la nueva alianza. Que la Eucaristía no es un símbolo, sino Cristo vivo. Que el bautismo no es un ritual, sino un renacimiento. Que ser católico no es ser mejor que los demás, sino recibir la plenitud de la gracia y estar llamado a compartirla con el mundo. Así que dejemos de lado esta frase. Amemos a nuestro prójimo con plena verdad, no con una verdad a medias. Busquemos la paz, pero no a costa de la claridad. Nunca seamos arrogantes, pero tampoco callemos. Porque si realmente creemos que Cristo es el camino,
no debemos dejar que las almas vaguen en la oscuridad sin decirles dónde está la luz. Y esa luz, querido amigo, no se encuentra en la monotonía de las religiones. Se encuentra en el rostro de Jesucristo, crucificado y resucitado, el único que tiene palabras de vida eterna. La frase, soy espiritual, no religioso, se ha convertido en una insignia de honor en nuestra era moderna, dicha con serena confianza, a menudo con una sonrisa amable, como si marcara una iluminación más profunda, un camino más puro hacia Dios. Suena tan humilde e incluso liberador. Esta frase se ha puesto de moda incluso entre los católicos. Pero revela un peligroso desapego, un deseo de sentimiento sin responsabilidad, de comodidad sin pacto. La espiritualidad sin religión a menudo significa creencias autoimpuestas, un abanico de ideas a elegir sin fundamento. Pero el cristianismo no es una energía vaga. Es una persona. Y esa persona, Jesucristo, nos dio una iglesia visible con sacramentos, doctrina, disciplina y culto. Ser católico no es solo sentirse espiritual. Es pertenecer al cuerpo de Cristo, recibir la Eucaristía, obedecer los mandamientos de Dios y vivir en la comunión de los santos. La religión no es enemiga del Espíritu. Es el canal por el que fluye el Espíritu. Apela al anhelo del corazón humano por algo más grande que nosotros mismos. Y evita la incomodidad de las reglas, la estructura y la obligación. Pero a pesar de todo su atractivo, esta frase es un velo, un hermoso velo que oculta un profundo peligro. Es una herida espiritual disfrazada de sabiduría. Y aleja a muchos de la misma sanación que buscan. Cuando un alma dice, soy espiritual, a menudo expresa algo verdadero. Un anhelo de trascendencia, de significado, de la belleza invisible. Tras el velo de este mundo, el corazón humano fue creado para adorar. El alma anhela a Dios incluso cuando desconoce su nombre. Pero decir que no soy religioso es rechazar la misma estructura que Dios nos dio para encontrarlo. No inventada por el hombre, sino revelada por el cielo. La religión no es el intento del hombre de controlar a Dios. La verdadera religión, la religión católica pura, es el regalo de Dios para nosotros. No son cadenas. Es un mapa. No es burocracia. Es el puente. La Iglesia Católica no es solo una expresión de espiritualidad. Es el cuerpo mismo de Cristo en la tierra. Sus sacramentos no son rituales vacíos. Son encuentros con la gracia. Sus enseñanzas no son reglas por las reglas. Son la voz de un Padre amoroso. Padre que sabe que da vida y que lleva a la muerte. Ser espiritual sin religión es desear el fruto y rechazar el árbol. Es anhelar la gracia y negar el medio por el cual fluye. Es vagar por el desierto y rechazar el agua que fluye del costado de Cristo. Imaginen a un hombre que dice, me encanta la idea de la música, pero no necesito instrumentos, ni notas, ni disciplina. Simplemente siento la música en mi alma. Puede que sienta algo, pero jamás compondrá una sinfonía. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Los sentimientos por sí solos no son comunión. Las intuiciones privadas no son lo mismo que la verdad revelada. La religión disciplina el corazón. Doma el ego. Enseña al alma a amar no en sus propios términos, sino en los de Dios. Y no es fría ni inerte. La verdadera religión es guerra, cálida con el fuego de santos y mártires. Es rica en las lágrimas de los arrepentidos, la alegría de los bienaventurados, el silencio de la adoración, el llanto de los recién nacidos bautizados a la vida eterna. Es el corazón palpitante de la Iglesia, que resuena con el ritmo del cielo. Quienes dicen, soy espiritual, no religioso, a menudo cargan con heridas, decepciones con el clero, escándalos en la Iglesia, épocas de sequía en la fe. Y no debemos ignorar esas heridas.
Debemos escuchar y arrepentirnos cuando la Iglesia no ha reflejado a Cristo. Pero también debemos decir con suavidad y firmeza, Jesús no nos dejó con una espiritualidad vaga. Nos dio una Iglesia. La fundó sobre los apóstoles. Estableció un sacerdocio. Instituyó los sacramentos. Nos dio una madre en María, hermanos y hermanas en los santos y una familia en la Iglesia. Sin religión, la espiritualidad se convierte en aislamiento. Sin los sacramentos, el alma comienza a morir de hambre. Sin doctrina, la oración se convierte en lo que queramos que sea. Y, con el tiempo, el Dios que adoramos se convierte en un simple reflejo de nosotros mismos. Eso no es libertad. Eso es soledad. Vestida con las vestiduras de la independencia. Dios no nos llamó a una espiritualidad vaga. Nos llamó a la comunión. Comunión con Él y entre nosotros. Una comunión real, visible y sacramental que se nutre en el altar y se vive en el mundo. La religión no es enemiga del alma. Es el bote salvavidas en la tormenta, la puerta del redil, la lámpara en la oscuridad. Así que no nos jactemos de ser espirituales, no religiosos. Seamos profundamente espirituales y fielmente religiosos. Abracemos a la Iglesia no como una carga, sino como una madre. Aferrémonos a los sacramentos no como rituales, sino como ríos de gracia. Seamos católicos en el sentido más profundo y verdadero, entregados completamente a Cristo tanto en espíritu como en verdad. Esto no es esclavitud. Es pertenencia, no limitación. Es liberación. Y en esta pertenencia encontramos no solo a Dios, sino la plenitud de alegría para la que fuimos creados. La frase, la Iglesia necesita adaptarse a los nuevos tiempos, suele escabullirse fácilmente de los labios de muchos, incluso de algunos, dentro de la comunidad católica. ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Esta frase implica que la Iglesia está anticuada, como si el Evangelio fuera una reliquia que necesita revisión. Pero la Iglesia no es un partido político. No es una empresa que se adapta a las tendencias del mercado. Es la esposa de Cristo, a quien se le han confiado verdades eternas. El mundo cambia, pero la verdad no. La tecnología evoluciona, pero el pecado sigue siendo pecado y la gracia sigue siendo gracia. Sí, la Iglesia puede crecer en la forma en que expresa su verdad, pero nunca de una manera que la contradiga. Cuando exigimos que la Iglesia se adapte a los nuevos tiempos, corremos el riesgo de convertirla en un espejo del mundo en lugar de una lámpara que brilla en su oscuridad. Suena como un llamado al progreso, a la relevancia, a la compasión adaptada al mundo moderno. ¿Quién puede discutir el deseo de que la Iglesia se pronuncie con claridad y amor sobre los problemas que enfrentamos hoy? Sin embargo, tras esta súplica aparentemente razonable se esconde una peligrosa impaciencia y una incomprensión de lo que realmente es la Iglesia. La Iglesia no es un partido político, un club social ni una organización que sigue modas. Es el cuerpo vivo de Cristo, fundado sobre la roca de Pedro, guiado por el Espíritu Santo y preservado en la verdad a lo largo de 2000 años. No se doblega ante los vientos de la opinión popular ni se adapta a las modas siempre cambiantes de la cultura. La Iglesia no es un espejo que refleja la sociedad. Es una luz que brilla en la oscuridad. Decir que la Iglesia debe adaptarse a los nuevos tiempos es sugerir que la verdad cambia con el calendario, que lo que ayer era correcto ya no lo es hoy. Y que lo que hoy es correcto podría estar equivocado mañana. Pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus enseñanzas no envejecen. No se vuelven obsoletas. Son eternas, inmutables y necesarias para nuestra salvación. El mundo cambia rápidamente y a menudo, con gran confusión. Ideas que antes parecían inofensivas se vuelven destructivas. La moral cambia y se retuerce como la marea. La Iglesia se erige como un faro inquebrantable,
recordándonos que algunas verdades son atemporales. Por ejemplo, la dignidad de toda vida humana, la santidad del matrimonio, el llamado a la santidad y el mandamiento de amar a Dios por encima de todo. Cuando se dice que la Iglesia necesita modernizarse, a menudo se quiere decir que debe ajustarse a los valores modernos, al espíritu de la época, a las tendencias culturales, incluso cuando éstas contradicen el Evangelio. Pero la misión de la Iglesia no es ser popular ni políticamente correcta. Es ser fiel, guiar almas a Cristo, no complacer a las multitudes. Esta impaciencia por el cambio puede causar confusión y división entre los fieles. Puede debilitar la valentía de quienes están llamados a defender la doctrina. Puede tentar a algunos a diluir la fe, a suavizar el mensaje del Evangelio para que sea más aceptable. Pero el Evangelio nunca se diluye. Siempre es radical, siempre desafiante, siempre un llamado a la conversión. La Iglesia, a lo largo de la historia, se ha enfrentado a clamores similares. En cada época, se le ha exigido que cambie su enseñanza, su disciplina, su testimonio. Pero perseveró, porque no es una mera institución. Es la esposa de Cristo. Cristo lleva en sí el tesoro de la fe, custodiado por el Espíritu Santo, transmitido de generación en generación. Esta frase también corre el riesgo de fomentar un espíritu de rebelión, de insatisfacción, de falta de respeto hacia los líderes de la Iglesia y el magisterio. La Iglesia es santa, pero también humana. Y sí, debe buscar continuamente la renovación, no cambiando la doctrina, sino viviéndola más plenamente. Las reformas necesarias están en los corazones, no en los dogmas. Oremos por paciencia y humildad, por fe y valentía. No busquemos una iglesia que se doblegue a los tiempos, sino una iglesia que los transforme. Seamos testigos fieles en un mundo que necesita la verdad inmutable más que nunca. Decir que la iglesia debe adaptarse a los nuevos tiempos es, en el fondo, un llamado a un cambio superficial que ignora la verdad eterna. La iglesia no necesita conformarse al mundo. El mundo necesita ser transformado por la iglesia. Si nos mantenemos firmes en esta verdad, amando a la iglesia tal como es, un misterio vivo de gracia y verdad, y confiando en que, en su firmeza, Dios nos conduce a todos a la vida eterna. La frase, Dios solo quiere que sea feliz, es una que muchos repiten con sinceridad, creyendo a menudo que capta la esencia del Evangelio de una manera sencilla y reconfortante. Ten cuidado aquí, por supuesto. Dios desea tu felicidad, pero no la felicidad superficial y fugaz que el mundo vende. Placer sin propósito, consuelo sin santidad. Dios quiere tu bienaventuranza, tu gozo eterno en Él. Si hacemos de la felicidad nuestra meta más alta, pronto justificaremos cualquier cosa, el divorcio, el aborto, las mentiras, el adulterio. Porque merezco ser feliz. Pero el camino a la verdadera alegría a menudo pasa por el sacrificio, el arrepentimiento e incluso el sufrimiento. Nuestro Señor murió en la cruz no para hacernos sentir cómodos, sino para hacernos santos. No busques la felicidad, busca la santidad. Ahí es donde se encuentra la felicidad. Suena tan tierno y amable, como si el único deseo de Dios fuera vernos sonreír y vivir sin problemas. Sin embargo, detrás de esta afirmación aparentemente inocente se esconde un malentendido que puede alejar al alma de la plenitud del gozo divino y del verdadero propósito para el que fuimos creados. El deseo de Dios por nuestra felicidad es real, pero no es una felicidad superficial o fugaz basada en el placer o la comodidad mundanos. La felicidad que Dios ofrece es mucho más profunda, más rica y más profunda que cualquier alegría pasajera que este mundo pueda dar. Es una felicidad arraigada en la santidad, en la verdad, en la unión con aquel que es la única fuente de toda alegría. Decir que Dios solo quiere mi felicidad corre el riesgo de reducir su plan a una simple lista de deseos personales, como si fuera un genio que nos concede favores para cumplir todos nuestros deseos.
Pero la sabiduría de Dios es infinita y su amor es perfecto. Él no solo desea nuestra comodidad, sino también nuestra salvación. Desea que nos convirtamos en santos, gozosos y plenamente vivos en Él. La verdadera felicidad a menudo requiere sacrificio, paciencia e incluso sufrimiento. Cristo mismo, el Hijo perfecto de Dios, soportó la cruz no porque buscara el dolor, sino porque buscaba la voluntad del Padre y la salvación de las almas. El camino hacia la verdadera alegría a menudo serpentea entre pruebas y cruces. Los santos lo comprendieron bien. Su alegría no residía en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Esta frase puede adormecernos con una visión egocéntrica de la fe, donde el papel de Dios es servir a nuestros deseos en lugar de guiarnos hacia Él. Él puede fomentar una fe basada en los sentimientos y la conveniencia en lugar de en la obediencia y la confianza. Podemos empezar a preguntarnos, si Dios quiere que sea feliz, ¿por qué sufro? ¿Por qué debo obedecer mandatos difíciles? Estas preguntas son naturales, pero deben responderse a la luz de la fe, no del sentimentalismo. El mayor deseo de Dios es que vivamos en su verdad, que crezcamos en gracia y en amor como Él ama. Este amor a veces nos llama a renunciar a la comodidad por el bien de los demás, a perdonar a quienes nos hieren, a perseverar cuando la vida se pone difícil. Este es el camino hacia la verdadera felicidad que perdura más allá de las pruebas de esta vida. Además, la felicidad basada en Dios no es una mera experiencia privada. Está destinada a ser compartida. La alegría del Evangelio es un fuego que se propaga, una luz que brilla en la oscuridad. Se encuentra en el servicio, en la caridad, en la edificación del cuerpo de Cristo. Buscar la felicidad al margen de la voluntad de Dios es perseguir sombras. Así que, si bien Dios quiere que seamos felices, quiere algo mucho mayor. Que seamos santos, que estemos unidos a Él para siempre, y que encontremos en Él un gozo que nadie nos pueda arrebatar. Este gozo supera los simples sentimientos. Es paz en medio de la lucha, esperanza ante la desesperación y amor que todo lo vence. Por lo tanto, no nos conformemos con una felicidad fugaz o superficial. Busquemos la felicidad que Dios desea para nosotros, la alegría de vivir en su gracia, la paz de un corazón entregado a Él en la gloria de la vida eterna en su presencia. En esto, y solo en esto, encontramos la felicidad verdadera y duradera. Otra frase que se ha arraigado silenciosamente en el lenguaje de muchos católicos es, solo Dios puede juzgarme, otra frase utilizada para silenciar la corrección. Sí, solo Dios juzga el corazón. Pero la Escritura también nos llama a la corrección fraterna. Cuando un hermano o hermana en Cristo denuncia con amor el pecado, no está condenando, está advirtiendo. Y las advertencias salvan vidas. Y te dice, la casa está en llamas. No lo dices, solo el jefe de bomberos puede decir eso. No, les das las gracias y te vas. Así que, cuando la iglesia o un amigo fiel te inste a arrepentirte, no te ofendas, tómalo en serio. El juicio pertenece a Dios. Pero la corrección es un acto de amor. A menudo se expresa con un tono desafiante, a veces con orgullo herido, y otras veces con una equivocada sensación de independencia espiritual. A primera vista, suena piadoso, una apelación a la máxima autoridad, un reconocimiento del poder supremo de Dios. Y, sin embargo, la mayoría de las veces, se usa no para honrar el juicio de Dios, sino para silenciar la corrección. Cuando alguien dice, solo Dios puede juzgarme, no suele expresar reverencia por la justicia divina. Más bien, busca escapar de la incomodidad de ser desafiado, evitar el espejo de la verdad que otro le ofrece, proteger sus decisiones de la preocupación amorosa de sus hermanos en la fe. Pero la fe católica no es un camino solitario. Es una comunión de cuerpo. No somos islas aisladas.
Somos miembros los unos de los otros. Y cuando un miembro cae en pecado, los demás están llamados no a condenar, sino a corregir con humildad y amor. La Sagrada Escritura nos dice claramente, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Este no es un juicio arraigado en el orgullo. ¿Es esta la corrección arraigada en la caridad? San Pablo exhortó a comunidades enteras a alejarse del pecado y la falsedad. Los santos no permanecieron en silencio ante el error. Hablaron con ternura, claridad y valentía. Porque el verdadero amor habla, Dios es, sin duda, el juez final. Un día, cada alma comparecerá ante él sin nada que ocultar. Cada secreto será revelado, cada motivo quedará al descubierto. Esta no es una frase para silenciar a los demás. Es una verdad que debería hacernos temblar. Porque el juicio de Dios no es algo para blandir como una espada en una discusión. Es una realidad sagrada que nos llama a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas diariamente. A arrepentirnos sinceramente, a vivir con humildad. Solo Dios puede juzgarme, no debería endurecer el corazón, debería despertarlo. Cuando se dice con desafío, esa frase se convierte en un muro. Excluye a otros. Protege el pecado de la luz. Silencia la voz de la Iglesia, las enseñanzas de Cristo, la guía amable de quienes nos aman. Pero Dios, en su sabiduría, a menudo usa a otros, sacerdotes, padres, amigos, incluso desconocidos para alcanzarnos, corregirnos, advertirnos. Los envía no para condenar, sino para rescatarnos. Y cuando nos negamos a escuchar, cuando cerramos la puerta con las palabras, solo Dios puede juzgarme, a menudo rechazamos los mismos instrumentos de su misericordia. Debemos recordar que es realmente el juicio. Juzgar no es lo mismo que odiar. No es lo mismo que crueldad. Decir la verdad, incluso cuando duele, no es juzgar como juzga el mundo. Es preocuparse por un alma lo suficiente como para arriesgarse a ser malinterpretada. Es decir, te veo caminando hacia el mal y te amo demasiado como para dejarte ir en silencio. El mundo dice, ocúpate de tus propios asuntos. Pero el Evangelio dice, lleven los unos las cargas de los otros. Nuestro Señor mismo nos dice, no juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto no significa que pronunciemos condenación eterna sobre alguien que solo pertenece a Dios. Pero sí significa que debemos discernir el bien del mal, la verdad del error, la santidad del pecado. Y debemos hablar con claridad, no para avergonzar, sino para salvar. Así que seamos lentos para la ira, pero no lentos para decir la verdad. En amor, nunca usemos la idea de que solo Dios puede juzgarnos como escudo contra la responsabilidad, como espada contra la corrección, ni como excusa para permanecer inmutables. Vivamos, en cambio, con la profunda conciencia de que, sí, Dios nos juzgará no según nuestras intenciones, sino según nuestra respuesta a su verdad, su gracia y sus mandamientos. Y cuando nuestro hermano o hermana se acerque a nosotros con amor, que no lo rechacemos, sino que recibamos su preocupación como un regalo. Que seamos lo suficientemente humildes para ser corregidos, lo suficientemente fuertes para cambiar y lo suficientemente sabios para comprender que a veces Dios no habla desde las nubes, sino a través de la voz de un amigo que se atreve a decirnos la verdad. La frase, la Iglesia debe mantenerse al margen de la política, a menudo se pronuncia como si fuera una exigencia clara y simple que separa la fe del mundo caótico del gobierno y el poder. Suena como un llamado a la paz, la neutralidad y la concentración en lo puramente espiritual. Sin embargo, aunque la intención sea proteger lo sagrado de la corrupción, esta frase malinterpreta la misión misma de la Iglesia y el llamado a vivir plenamente el Evangelio en todos los aspectos de la vida. Amigos míos, la Iglesia no es un partido político, pero deben abordar las cuestiones morales que afectan la dignidad humana, la ley y la sociedad.
Debe defender a los no nacidos, la familia, la libertad religiosa y a los pobres. Esta frase se usa a menudo para silenciar a la Iglesia ante verdades incómodas, especialmente sobre el aborto, el matrimonio y la ideología de género. Pero no podemos predicar el Evangelio si lo encerramos en la sacristía. Sí, la Iglesia no apoya a los candidatos, pero debe formar conciencias. Si Cristo es Señor de todo, también lo es de las urnas. La Iglesia no puede ni debe separarse del mundo en el que viven sus hijos. Afirmar que la Iglesia debe mantenerse al margen de la política es sugerir que debe guardar silencio cuando la dignidad de la persona humana está en juego, cuando se niega la justicia, cuando los pobres y vulnerables claman por protección. Pero el Evangelio no es un asunto privado. Es una verdad pública destinada a transformar la sociedad. Desde sus inicios, la Iglesia ha sido la voz de los que no la tienen, la defensora de los débiles, un faro de verdad moral en la esfera pública. Las enseñanzas de Cristo nos llaman a amar al prójimo, a buscar la justicia, a cuidar de los más desfavorecidos, no solo en la oración privada, sino también en las leyes y estructuras que rigen nuestras comunidades. El papel de la Iglesia no es respaldar a partidos o candidatos en particular. Eso sería una corrupción de su misión. Pero debe hablar con claridad y valentía sobre temas de vida, matrimonio, derechos humanos y el bien común. Debe guiar las conciencias de los fieles, ayudándolos a formar sus juicios según la verdad revelada por Dios. Retirarse de la vida política policial es abandonar un campo de batalla vital donde se ganan o se pierden almas. Es permitir que las voces que niegan la dignidad humana queden sin respuesta. Es renunciar al llamado a ser sal y luz en el mundo. Además, la fe y la política nunca están verdaderamente separadas, porque toda decisión política refleja, en última instancia, una visión moral. La Iglesia, como guardiana de la verdad moral, no puede permanecer en silencio cuando las leyes o políticas contradicen los mandamientos de Dios o la ley natural escrita en cada corazón humano. Esta frase también corre el riesgo de fomentar un catolicismo pasivo donde los fieles ven su fe como algo para practicar solo los domingos o en la devoción privada, en lugar de como una guía para la vida diaria y la ciudadanía. Pero nuestro bautismo nos llama a llevar a Cristo a todos los ámbitos de la vida, incluyendo la política, el trabajo, la familia y la sociedad. La participación de la Iglesia en la política es una expresión de su misión profética. No habla desde el afán de poder, sino desde el amor a las almas y el mandato de construir una civilización de verdad y caridad. Por lo tanto, la Iglesia no puede ni debe mantenerse al margen de la política. Hacerlo sería traicionar su misión y silenciar la voz de Cristo en el ámbito público. En cambio, oremos por sabiduría, valentía y caridad, para que la voz de la Iglesia se escuche con claridad y amor en el mundo, guiándonos a todos hacia el bien común y el reino eterno de Dios. Otra frase que se ha colado discretamente en el discurso de muchos católicos es: no necesito ir a misa para estar cerca de Dios. A menudo se dice con sinceridad. A veces surge de la compasión, del dolor, a veces de heridas del pasado y a veces de un genuino deseo de espiritualidad. Pero por muy bien intencionada que parezca, esta frase refleja una grave incomprensión de lo que es la misa y de lo que significa acercarse a Dios. No es un error pequeño. Es una herida en el corazón mismo de nuestra fe. Porque la Santa Misa no es una invención humana. No es un servicio religioso al que asistimos simplemente por tradición u obligación. No es solo una forma de conectar con Dios. Entre muchas, la misa es el sacrificio de Cristo mismo. El sacrificio mismo del Calvario se hace presente en el altar, no simbólicamente, sino verdaderamente. En cada misa, el cielo toca la tierra, el velo se descorre. El Cordero inmolado se presenta ante el Padre, y nosotros, pobres pecadores, estamos invitados a arrodillarnos a los pies de su cruz y recibir el don de su vida. Decir:
No necesito la misa para estar cerca de Dios, es alejarse del lugar donde Dios se derrama con mayor plenitud. Es pasar junto al banquete de bodas del Cordero y decir, me siento bien comiendo solo. Sí, Dios está presente en el silencio de la naturaleza, en la oración, en la escritura, en los actos de caridad. Pero estos son arroyos que fluyen de la fuente. La Eucaristía es la fuente. La misa es la fuente y la cumbre de nuestra vida. Sin ella, la vida espiritual se marchita. No crece. Nuestra cercanía a Dios no se mide solo por los sentimientos, ni por la paz que sentimos en el bosque, ni por lo conmovidos que nos sentimos con una canción o una puesta de sol. La cercanía a Dios significa comunión con Cristo. Y Cristo dijo claramente, si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Estas no son las palabras de una iglesia que intenta imponer reglas. Son las palabras del Salvador que anhela entregarse a nosotros. Y, sin embargo, con qué facilidad sustituimos lo real por lo cómodo. Con qué facilidad cambiamos el misterio por lo familiar. Muchos dicen, puedo rezar en casa. Y, en efecto, debemos rezar en casa. Pero la oración no sustituye a la Eucaristía. Es una preparación para ella. Es la fuerza que se obtiene de ella. Imaginen a una novia que dice amar a su novio, pero se niega a recibirlo en el altar. Imaginen a un niño que dice querer estar cerca de su padre, pero nunca regresa a casa para cenar. La misa es nuestro altar. Es nuestra cena. Es el banquete de bodas donde Cristo se entrega por completo a su esposa, la Iglesia. Cuando decimos que no necesitamos la misa, no solo disminuimos nuestra necesidad, sino que disminuimos el don. Olvidamos que la misa no se trata de que vayamos a Dios. Se trata de que Dios venga a nosotros. No es una reunión de personas con ideas afines. Es la acción de Cristo mismo, actuando a través de su sacerdote, ofreciendo su cuerpo y sangre por la vida del mundo. Ausentarse voluntariamente de la misa cuando se puede asistir no es solo una decisión personal. Es una pérdida espiritual y una ruptura de la comunión. Seamos honestos. A veces, las personas abandonan la misa porque fueron heridas por otros en la iglesia, porque vieron hipocresía, se sintieron ignoradas o no entendieron lo que estaba sucediendo. Y estas heridas son reales. Pero nuestra sanación no proviene de abandonar el altar. Proviene de regresar a Él con las manos y el corazón abiertos. Cristo no abandona a su esposa y nosotros no debemos abandonarlo. Decir que no necesitamos la misa es decir que podemos vivir sin la cruz, sin la resurrección, sin el pan de vida. Es conformarse con la distancia. Cuando el Señor quiere intimidad, es decir no al mayor regalo jamás dado a la humanidad, el don de sí mismo. Querido amigo, si te has alejado de la misa, no dejes que esta frase se convierta en tu excusa. Deja que el Espíritu Santo avive en tu corazón el anhelo de volver. Vuelve no por culpa, sino por amor. Vuelve al altar donde Cristo te espera. Él no solo quiere tus pensamientos ni tu admiración. Quiere comunión contigo. Comunión real, sacramental, eterna. Y te espera no con ira, sino con misericordia. Así que nunca más digamos, no necesito ir a misa para estar cerca de Dios. Digamos, en cambio, que es en la misa cuando Dios se acerca más a mí. Y que nuestros corazones vuelvan a arder con el fuego de esa verdad. Al reflexionar sobre estas 7 frases que tan a menudo se cuelan en nuestras conversaciones e incluso en nuestros corazones, reconozcamos el daño espiritual que encierran bajo sus palabras aparentemente inofensivas. Cada frase, si no se controla, distorsiona la verdad, debilita la fe y nula la luz que Cristo nos llama a ser en el mundo. La Iglesia no es una reliquia del pasado, sino el cuerpo vivo de Cristo, a quien se le ha confiado la plenitud de la verdad y la gracia, destinada a guiarnos con seguridad a través de las tormentas de la vida.
Estamos llamados a no conformarnos con las mareas cambiantes de la cultura, sino a permanecer firmes en las verdades eternas reveladas por Dios. Debemos abrazar plenamente a la Iglesia, no solo como institución, sino como nuestra madre espiritual, nuestra maestra y nuestra guía. No busquemos la felicidad pasajera de este mundo, sino la alegría duradera que se encuentra en la santidad y la comunión con Cristo. Y recordemos que la fe no es privada, sino pública, y que transforma cada aspecto de nuestra vida, incluyendo el ámbito social y de gobierno. Que estas reflexiones nos inspiren a profundizar nuestro amor por la Iglesia, a servir, a decir la verdad con caridad y a vivir con valentía como testigos del Evangelio en cada palabra y acción. Oremos. Padre Celestial, nos has dado la Iglesia como don, refugio y guía en este mundo. Ayúdanos a apreciarla con fidelidad y a honrar sus enseñanzas con humilde obediencia. Presérvanos de las tentaciones del error y la confusión, y guíanos cada vez más profundamente en tu verdad. Fortalécenos para resistir con firmeza las mareas de la falsedad y para iluminar la oscuridad con tu luz. Concédenos la gracia de amar no solo a tu Iglesia, sino también a todas las almas que te buscan a su manera. Que tu Espíritu Santo guíe nuestras palabras y acciones para que, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, y de todos los santos, edifiquemos el cuerpo de Cristo con valentía y caridad. Que seamos fieles testigos de tu amor eterno. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.